seminarios, es de algún modo interactuar con los presentes. Y antes de nada, no sé, cada uno tiene sus recuerdos probablemente de cuando estudiaba historia en el instituto, no sé si quizás en la universidad alguno de nosotros, no lo sé. Yo creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es una máxima, que es el futuro siempre es pasado. Y uno, con este juego de palabras, puede confundirse, pero daros cuenta de la necesidad de la historia para tratar de afrontar el futuro y los retos del presente desde la experiencia, desde el conocimiento que da la experiencia, y eso pasa inevitablemente por el conocimiento de la historia. Vivimos tiempos de incertidumbre, de todos es conocido. Cuestiones como el despoblamiento, la España vaciada, los problemas del mundo rural. Probablemente si tuviéramos más conocimiento de la historia rural y en concreto de la importancia del azafrán en zonas como la que estamos ahora mismo en La Mancha, tendríamos algunas pistas para por lo menos afrontar estos retos de otra manera. Yo no sé si vosotros os habéis planteado el porqué del poco interés por el azafrán, desde el punto de vista histórico me refiero. No sé si primero habéis reparado que el azafrán tiene historia, o si ya se sabía algo de la historia del azafrán, y segundo, el por qué no. Yo empezaré reflexionando el por qué no, para tratar de, a continuación, ir levantando, construyendo los pasos de una posible historia que nos aproxime cada vez más al conocimiento del pasado del azafrán con los medios que disponemos, las fuentes, etcétera, etcétera. Pero primero hay que, como decía, marcarnos los objetivos. ¿Por qué estudiar la historia del azafrán? ¿Y por qué no se ha estudiado hasta ahora? Quizás el primer aspecto que quiero plantearos para vuestra reflexión, no sé vuestro conocimiento histórico, pero es posible que vosotros tengáis un mayor conocimiento de la gran propiedad, de los grandes propietarios, que de los pequeños propietarios y de los jornaleros. No sé si vosotros conocéis mucho escrito sobre los que poco pueden, o al contrario, se ha escrito más de los que mucho tienen. El azafrán es un cultivo minoritario, parcelario y de pequeños propietarios, o en su caso, sin propiedad. Hay otro problema añadido que es más general. Es que ahora lo que interesa es la historia urbana, no interesa el mundo rural. Vamos, en los años 70 o 80, el mundo rural era un atractivo especial para los historiadores, como se veía en publicaciones, congresos, etcétera, etcétera. Yo les invito a que hagan un barrido de los congresos que se ofertan y van a ver que hay cantidad de ofertas relacionadas con el mundo urbano y el mundo rural está olvidado. Con lo cual, esta es una primera reflexión. En segundo lugar, cuando hablamos del azafrán, estamos hablando de un trabajo y de una explotación de tipo familiar, doméstica, en la que el papel de las mujeres es fundamental. La historia de las mujeres se está recuperando desde hace unos años. Ahora, cada vez goza de buena salud, pero siempre este tipo de cultivos ligados a lo doméstico, como que parece que tienen poca trascendencia histórica. Con lo cual, es una manera también de un tipo de historia que ha pasado más bien invisible, como hasta hace nada la historia de las mujeres, que conocéis muy bien. Y por otro lado, un trabajo doméstico y un trabajo no remunerado. Ya os podéis imaginar, sobre todo las mujeres que estáis aquí, el valor que se le ha dado a este tipo de funciones. Con lo cual, dos aspectos que hacen que el azafrán quede, en mi opinión, invisible ante el interés de los historiadores y de los científicos sociales. Por otro lado, en tercer lugar, el azafrán no necesita de un tejido industrial materializable. No sé si ustedes conocen, como en otro tipo de producción, pues fábricas, instalaciones, infraestructuras que quedan ahí. No hay ahora, no había en el pasado, con lo cual estamos hablando de una cultura más bien inmaterial, que tiene menos prestancia que aquello que es objetivable, asible, materializable, ¿no? En cuarto lugar, piensen que el azafrán es un cultivo temporal.
Es decir, no deja huella. No es, por ejemplo, incluso como la viña, que puede estar 50 años. El azafrán cada 5 o 6 años hay que cambiarlo, con lo cual desaparece, no deja constancia en el territorio, ¿no? Es transitorio. En quinto lugar, piensen que el azafrán y en La Mancha se le ha prestado más atención desde el punto de vista folclórico, mucha identidad, mucha bandera identitaria, pero poco interés desde el punto de vista de la financiación pública, la inversión, el apoyo, etcétera, etcétera. Ni para la denominación de origen, como me consta, ni tampoco para proyectos de investigación que tengan que ver con estos aspectos, no con los aspectos bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, etcétera, que eso es otra dimensión. Pero lo que es la cultura y la historia del azafrán, por ejemplo, queda desapercibida dentro de esa, vamos a llamarle, industria de la nostalgia. Es una industria de la nostalgia decorativa, pero poco efectiva, que puede servir para el turismo rural probablemente, pero no para el conocimiento científico. En sexto lugar, en mi opinión, hay otro tema que conviene tener en cuenta. A ustedes les suena todo el comercio que hubo con las especias entre Europa y Asia. El problema del azafrán es que no está considerada como una especia oriental. Es que desde el año 1500 a.C. ya se cultivaba en las islas griegas y, por lo tanto, su desarrollo ya no implicaba un comercio como la canela, la pimienta y otro tipo de especias. Entonces, en este sentido, tuvo poca incidencia el comercio entre Oriente y Occidente, al contrario, como digo, de lo que ocurrió con el clavo, la nuez moscada, la canela, el jengibre, la pimienta, que siempre han tenido ese atractivo para los historiadores, y hay cantidad de publicaciones nacionales e internacionales. Además, en la época en la que yo soy especialista, siglo XVI al XVIII, en el siglo XVII y en el XVIII se produce un cambio de tal modo que estos cultivos están perdiendo peso por el interés que despiertan otros que tienen más prestigio. Y ustedes pronto lo comprenderán. El té, el chocolate, el azúcar, algodón, todo esto despierta un mayor interés, entre otras cosas porque es más económico, dado que se cultiva en las colonias que tiene Europa, en América y en Asia. Con lo cual, de nuevo, estamos hablando de un cultivo que se ve de algún modo infravalorado, porque estos otros son los cultivos estrella que en este momento dinamizan el comercio a nivel internacional. Y una salida podría haber sido América, pero mis colegas de Historia de América y los que han estudiado el comercio con América, ya les digo yo que estando el azafrán presente, para ellos ha sido invisible. No hay estudios sobre la presencia del azafrán en el comercio con América. Es el vino, el aguardiente, el acero, libros, lo que queráis. ¿Están en la documentación? Sí, porque nos consta que, ya después lo comentaré, el azafrán se dirigió hacia América. En los puertos mediterráneos igual. Colegas que se han dedicado, son especialistas en la historia del comercio, en Valencia, les he preguntado, y digo, ¿y el azafrán no aparece? No me dicen que no, lo que me dicen es que no me había dado cuenta. Es un cultivo y un producto invisible. Con lo cual es lamentable, y eso implica lo que estamos haciendo aquí, una reivindicación social, cultural, histórica de un producto que por estas circunstancias, en mi opinión, y por eso yo os animo, si es posible, no sé Pedro, si después hay debate y ahora mismo, vamos a ver, que podemos interactuar por mí. Yo llevo mi discurso más o menos, pero que no me importa si vosotros, cuando estiméis oportuno, hacer cualquier pregunta, inciso, lo que entendáis, ¿no? Bien, y por último, voy a
verá como historiador la dificultad que entraña su estudio ya desde el punto de vista documental. ¿Qué fuentes disponemos nosotros para poder abordar el estudio del azafrán, un cultivo y un producto tan peculiar? Bien, en este sentido, y aquí lo van a poder comprobar en este curso, cada vez más hay vías indirectas, como por ejemplo la iconografía, es decir, todo lo que está relacionado con el arte. Está presente ya desde la antigüedad, tiene el azafrán un simbolismo especial. Es verdad que es un producto muy ambiguo, lo mismo sirve para ensalzar la virginidad que para ensalzar el erotismo y la sexualidad, lo mismo sirve para ensalzar sobre todo la feminidad que la masculinidad o incluso los afeminados. Entonces, es un cultivo polivalente en este sentido, y eso significa que ha dejado huella, que ha dejado constancia, por lo menos en los frescos, en las obras, en los grabados, etcétera, etcétera. Otro tipo de documentación que está a nuestra disposición cada vez más son los textos de época, es decir, normalmente traducciones, en este caso de la antigüedad al mundo árabe, y después, durante la época medieval, las traducciones del mundo árabe al cristianismo, ¿verdad? En las sociedades cristianas. Claro, esto implica también, para los no avisados, un cierto riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Porque las traducciones, a veces, lo que hacen, digamos que los autores van arrastrando ideas, informaciones del periodo anterior. Es decir, que hay errores que por un momento determinado, cuando no hay un conocimiento exhaustivo de la cuestión, pero es como ahora que estamos en un momento de la posverdad, imaginaros que se escribe en el siglo I a.C. y después los autores posteriores ese error lo van reproduciendo hasta que se convierte en una verdad. Entonces, los árabes tradujeron a los autores de la antigüedad, y después los cristianos tradujeron a los árabes. Con lo cual, es importante esta información, pero si no hay ojo crítico, nos podemos llevar sorpresas como las que les estoy comentando, que no son exactamente ciertas, ¿no? Pero es importante este tipo de documentación, y como es importante, contrastarla, cruzarla, compararla con otros vestigios y otras informaciones para ver su grado de exactitud. Y por último está la documentación de archivo. Evidentemente, aparte de vestigios materiales, que son muy pocos, porque puede ser con un cedazo o puede ser con unos pesos o algo de esto, en realidad es a partir de documentación de archivo, documentación de la que ahora les hablaré, pero que tiene un problema relacionado con todo lo que les he dicho. Estamos hablando de una economía doméstica, estamos hablando de un cultivo informal. No queda constancia en muchas ocasiones los contratos entre los arrendadores o parcelarios de las tierras, como tampoco la compraventa del azafrán con el azafranero. Entonces, es más complicado, evidentemente, que si estamos trabajando con, por ejemplo, pues con el algodón, con el té o con cualquier otro producto, el maíz, las patatas, lo que queráis, ¿no? Entonces, esto es una dificultad añadida. Y por último, debemos de tener presente, y esto es un aspecto que tendremos que abordar más adelante con la denominación de origen, es qué ocurre en otros países. España es una excepción en este sentido, y en concreto Castilla-La Mancha, que somos los grandes productores, somos una excepción. Hemos dejado de lado al azafrán. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Grecia? Pues lamentablemente, quizá peor, porque por lo menos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha hay un grupo de investigación y hay una sensibilidad por parte de la denominación de origen para tratar de impulsar el conocimiento histórico. Pero son muy sesgados los trabajos, las publicaciones que hay en estos países de la Europa mediterránea, que son también los lugares donde se cultiva el azafrán. Podríamos preguntarnos también por el Magreb, también en la zona de Marruecos, pero no es sencillo, como digo, prestar atención a este tipo de trabajos. Bien, creo que habría que fijar unos objetivos.
y una inicial reflexión para ver la necesidad del porqué y cómo tratar de avanzar en esta dirección que es el conocimiento de lo desconocido. Bien, nosotros... ¿Cómo? Ya, sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es precisamente que hay un conocimiento muy superfluo, muy indirecto, muy confundido a veces con la literatura, de tal modo que a veces, como digo, son más leyendas lo que quedan que conocimientos contrastados. En este caso, ahí tienen un libro que ha tenido mucho recorrido, Leyendas del azafrán, que aborda o que parte del cultivo del azafrán en Inglaterra durante la época medieval. Ya os podéis imaginar la cantidad de azafrán que podría haber en Inglaterra, pero sin embargo, pues se han apuntado el tanto y es de las pocas publicaciones que tienen recorrido en este sentido. Claro, cuando nosotros estamos hablando de leyendas, pues ya os podéis imaginar que en el mundo occidental todo lo que huele de algún modo a lo oriental tiene un atractivo especial, y el cultivo del azafrán se vincula a Oriente y, por lo tanto, ya desde el propio Renacimiento interesaba pues recuperar esos tratados antiguos de la época griega y sobre todo romana, y ahí tienen, pues, por ejemplo, pues algunos de los tratados en los que las láminas son verdaderas obras de arte, ¿no? Y en las que, por ejemplo, pues pueden ver ahí cómo se vincula directamente el cultivo con el mundo arábigo u oriental, ¿no? Bien, en España, como os decía, el interés por el azafrán solo se puso de manifiesto a finales del siglo XIX con la regeneración que significó en aquel momento esta idea del 98 de recuperar nuestro pasado, de hacer una reflexión sobre nuestro pasado y en este sentido recuperar el mundo rural. Las costumbres, aquello que nos identifica como país, y en este sentido el azafrán entraba dentro de esta dinámica de los regeneracionistas, y tenemos a López Camuñas, López de la Osa. Estos dos libros son de los pocos que pueden encontrar, están digitalizados, con lo cual pueden consultarlos, que no son específicamente sobre el azafrán, porque por un lado se habla también del añil, el algodón y el tabaco, por otro lado se habla de hornos de Poía, de Gañanes, pero son documentos importantísimos para que, vistos un siglo después, recuperemos algunas imágenes de lo que pudo significar en la sociedad de la época, y especialmente en aquellas sociedades como la manchega, de las que tenemos muy poca historia, que esto también es importante. Es decir, no tenemos una historiografía como puede ocurrir, por ejemplo, pues en la zona de Cataluña, o lo que puede ocurrir en el País Vasco, o lo que puede ocurrir incluso en Andalucía. Nosotros, a partir del desarrollo de los años 1985 de la Universidad Regional, pues se está preocupando en cierta medida por la historia regional, pero de nuevo el azafrán parece que no, siendo bandera identitaria, parece que no formaba parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿qué interesaba más? Interesa, por ejemplo, pues aquí tienen algunas publicaciones, revistas de mucho prestigio, interesa lo que son los cultivos coloniales, todo aquello que tiene que ver con la llegada, la climatización, la adaptación de cultivos de América, el maíz, la patata, el tomate, a España, ¿no? Entonces aquí esta revista Oratorio de Historia Moderna, esta francesa o esta catalana, las vías del crecimiento de las agriculturas americanas, es decir, en Europa cómo llegan estos cultivos, ¿no? Y interesa en este sentido el gran comercio. El azafrán no estuvo en el gran comercio, pero no se le ha prestado atención. En esta imagen lo único que os quedéis con la idea de esa primera globalización, ahora que hablamos de la economía mundo, esa primera globalización que se produce del descubrimiento de América y la dimensión que adquiere a partir de ese momento el comercio
el comercio triangular entre lo que es Europa, África, América y Asia, ¿no? Bien, pues ahí lo que interesaba pues era la pimienta, el algodón, el índigo, el arroz, el café, el té, y por lo tanto el interés de los investigadores ha ido más por este lado que por otro. Pero incluso en España, pues, por ejemplo, los andaluces, los riojanos, defienden lo que es suyo y que les identifica como región. Entonces, en Andalucía hay cantidad de tesis doctorales y de publicaciones sobre el vino, igual que en La Rioja. Pero nosotros estamos mal con el azafrán, pero también os invito a que penséis cuántas publicaciones hay sobre el vino en Castilla-La Mancha. Digo, en el pasado. Sobre el vino, el cultivo de la viña, etcétera, etcétera. Nosotros defendimos una tesis doctoral hace 1 año o 2 años, en la zona de Cuenca, pero poco más. O sea que, digamos que nuestra región va a otra cosa, ¿no? Claro, el desconocimiento significa transmitirlo a través de la enseñanza de los manuales, de los atlas, de una manera errónea. Entonces, la cuestión es que, fijaros que en este mapa de cultivos en Europa en el siglo XVIII, aquí tenemos lo que es el límite del olivo, y por lo tanto en la zona mediterránea y los cultivos mediterráneos, que es la Haya, donde es la parte más nórdica, y llama la atención que en el siglo XVIII el azafrán se apunta como significativo en el centro de Italia, cuando los estudios que hemos hecho nosotros, ya en La Mancha, y ahora lo vais a comprobar, ya tenía un desarrollo espectacular en toda la zona de Castilla-La Mancha. Con lo cual, esto es un ejemplo de cómo se transmiten unas ideas que, en definitiva, son erróneas. Bien, fuentes para estudiar el azafrán. Claro, para estudiar el azafrán no solo se trata de ver el cultivo y el producto, se trata de ver también los circuitos de comercialización y sobre todo se trata de estudiar a quién lo cultiva, las personas, las familias que son los protagonistas reales de este cultivo. Entonces, en este sentido tenemos las relaciones llamadas topográficas de Felipe II a finales del siglo XVI, donde buena parte de los pueblos de La Mancha se hace un comentario de los cultivos que había en aquel momento y de la situación de los pueblos. Muy sintético, pero en algunos de ellos se menciona al azafrán. Muchísimo menos de lo que nos pensamos. Eso quiere decir que en aquel momento el cultivo del azafrán no estaba tan extendido como después ocurrirá. Sin embargo, el catastro del Marqués de la Ensenada, que es una operación fiscal y, como entienden ustedes, un registro de bienes y personas en la mitad del siglo XVIII, ahí disponemos de una información muy precisa, muy puntual, para poder abordar la presencia del azafrán, como ahora les comenté. Y después, un siglo después, a mediados del siglo XIX, tenemos el diccionario histórico de Pascual Maboz, donde es un diccionario para toda España y en el que podemos ver, en el caso de La Mancha, en qué pueblos el cultivo del azafrán estaba presente. No hay mucha más información, pero por lo menos se puede geolocalizar dónde estaba presente el azafrán. Para mí me interesa, evidentemente, el recorrido desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Una fuente base fundamental es el catastro del Marqués de la Ensenada, que les comento. El catastro tiene varias partes. Una de ellas es la respuesta a un interrogatorio de 40 preguntas que tenían que hacer los representantes de los concejos, de los ayuntamientos que llamamos ahora, en el que, pues, aparte del nombre del pueblo, pues se indicaba la cantidad de extensión, amplitud del territorio, qué productos se cultivaban, cuál era la extensión de los productos, qué precio tenían los productos. Es decir, que ya de entrada, con esta información, podemos saber, en relación al azafrán, dónde se cultivaba, en qué poblaciones, qué precio tenía, qué extensión ocupaba, cuáles eran los sistemas de cultivo, etc. También, y os pongo a la derecha, imaginaros que vosotros vais a participar
averiguación catastral, a vosotros os convocan y vosotros tenéis que declarar cuál es la composición de vuestras familias, a qué se dedican los que viven en la familia, los años, etcétera, etcétera. Así como los bienes, tierras, casas, etcétera, etcétera, que uno dice. Entonces, esta primera parte de la operación es la básica, en la que el amanuense toma nota, y en este caso toma nota incluso, como aquí, Policarpo Muñoz nos dice que es una persona soltera de 38 años, que en su casa tiene a su hermana, que es viuda, que tiene 36 años en este caso, y además tiene a un sobrino y una sobrina. La hermana y la sobrina se dedican a hilar al torno y a la rueca, además de los trabajos propios de su género, de su sexo, que se decía entonces, y el sobrino, digo por la anécdota, y lo precisa que es este tipo de fuente, el sobrino se dedica, dice, a un corto jornal por ser muy corto de vista. O sea, quiero deciros que con esta documentación uno puede hacer incluso trabajos sobre la minusvalía. Os invito, ya que estamos aquí, a, igual que con el azafrán, comprobar si los discapacitados tienen historia. La discapacidad no existe para los historiadores. Con azafrán. Pero, vamos a ver, después de esa primera parte, la puesta a limpio es este tipo de documento que tenéis a la izquierda, en la que, de una manera más sintética, porque por ejemplo esto de corto de vista lo elimina, y ya ponen lo esencial, que es lo que se necesita para aplicar el impuesto catastral. Y en el otro lado pues tienen, incluso pueden comprobar el dibujo de las parcelas. Las parcelas, si son de secano, si son de regadío, qué tipo de cultivos, pues el azafrán también es dibujado, porque era una de las... Se ponen los linderos, qué extensión tenía, de qué calidad era la tierra, es decir, que entonces en el caso del azafrán pues se pone incluso los años que estaba el cultivo. Bien, pero ¿dónde se cultiva el azafrán? Evidentemente, el azafrán fue evolucionando con el tiempo, ahora comentaré, pero en realidad donde más presencia tuvo es en lo que nosotros llamamos ahora Castilla-La Mancha. Es el clima, por el suelo, por las características también físicas, aunque todo esto está cambiando y estamos asistiendo al cambio climático, pero es cierto que donde más se arraigó el azafrán es en Castilla-La Mancha, pero fundamentalmente en la parte oriental de Castilla-La Mancha, no en toda Castilla-La Mancha. Si hablamos del conjunto de España, se tiene información que, por ejemplo, desde Tarragona a Segovia y Cartagena, este triángulo sería la zona donde el cultivo del azafrán más tuvo presencia. Y especialmente en el caso de la comarca del Giloca, en Aragón. Ya desde antiguo, ahí se constata la existencia del azafrán en esta comarca, también en otros pueblos más dispersos, pero incluso hasta la actualidad. De hecho, el Museo del Azafrán es el único que hay en España, aparte de alguna otra experiencia, pero como tal, el primero fue en esta comarca del Giloca. Bueno, de todos es conocido pues, el típico paisaje manchego, que es un paisaje donde el predominio absoluto es el del cereal, con manchas de viñedo y también salpicado de parcelas de azafrán. El viñedo y el azafrán normalmente son parcelas muy reducidas, mientras que el cereal es muy extenso. Nosotros hemos hecho algunos estudios. En 1771, por ejemplo, en la comarca de La Mancha, en la zona del antiguo reino de Murcia, que es la zona de Albacete, Montealegre, etcétera, etcétera, esa zona, el 20% de las parcelas eran de viña o de azafrán, pero el azafrán solo ocupaba el 6%. Es decir, estamos hablando de una presencia en extensión muy reducida. Ahora, desde el punto de vista económico y social, eso es otra cosa. Pero esta es la imagen que tenemos dentro de un tipo de economía que llamamos orgánica, que tendríamos que mirar muy mucho, como os decía antes, a ese pasado para tratar de afrontar los retos de este cambio climático, fijándonos en cómo sobrevivía la gente en aquel momento, y tenemos un tipo de economía que había una máxima que se conoce como la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a ver,
Ahora parece que la demografía no tiene fin, es ilimitada, pero hasta la revolución industrial el equilibrio entre población y recursos era muy inestable, de tal modo que las crisis demográficas, las crisis de mortalidad eran muy frecuentes para restablecer ese equilibrio entre recursos, se puede alimentar a las personas y el volumen de las mismas. Esto significa que habría que mantener un equilibrio muy medido entre la población, pero a su vez la tierra dedicada al cultivo, la tierra dedicada a los pastos y a la ganadería, y, por lo tanto, para estos pastos era necesario tierras incultas, pastos, dehesas, montes, etcétera, etcétera. El drama de estas sociedades tradicionales es que, antes de la revolución industrial, para aumentar la producción necesaria para alimentar a una población que no deja de crecer, que ya lo decía Malthus, el remedio es la roturación. Si se roturan tierras, se rompe el equilibrio con respecto a los pastos, entra en crisis la ganadería, el abono de la ganadería es necesario para los cultivos de cereales y de otros, y además la ganadería es imprescindible también para la alimentación. Cae inevitablemente con el tiempo el volumen de población, y a partir de se inicia otro proceso de crecimiento de la población y de la roturación de tierras, por cuanto que hay menos población que posibilidades de roturar existen. Entonces este es el doble circuito en el que nos movemos en este tipo de economías orgánicas, y por lo tanto estamos hablando de una economía muy oscilante, muy sensible, muy en contacto con las posibilidades de la naturaleza, y en este sentido, ya os podéis imaginar, ¿interesaba el azafrán o interesaba el trigo? El trigo. Vosotros pensad, cuando ahora hablamos de demanda elástica e inelástica, ¿el azafrán dónde lo ubicaríais vosotros? ¿Dónde? Igual que la ropa, ¿no? Uno puede llevar el mismo traje muchos años, pero comer tiene que comer todos los días. Entonces la demanda inelástica es inevitablemente el cultivo del trigo, del pan o sucedáneos que permita, por eso estamos hablando de una economía extensiva dedicada fundamentalmente al trigo, como ahora comentaré en el caso de aquí. Pero cuando nosotros hablamos de esta economía en la época en la que yo me muevo, que es la época moderna, del siglo XVI al XVIII, mitad del siglo XIX, estamos hablando de una economía con rasgos antiguos y rasgos nuevos. Los rasgos antiguos vienen de una economía de corto radio, muy dedicada a la subsistencia, como estamos comentando, muy familiar, autárquica. Se trata de que cada cual cultive aquello que, si puede, que puede consumir en su familia. Una economía muy intervencionista por parte de, en este caso, de las ordenanzas municipales, que medían qué árboles se podían talar, cuánta leña se podía coger, dónde se podía pastar, cuántas cabezas de ganado se podían poner en esos pastos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos rasgos siguen manteniéndose en buena parte de esta época. Sin embargo, hay cambios, la historia es cambio, es transformación, no lo podemos olvidar. Y uno de los cambios que más impacto causó, como creo que recordáis todos cuando estudiabais en bachillerato, es el descubrimiento de América. Esto no pudo pasar desapercibido inevitablemente. Entonces, esta imagen que os pongo aquí, son los circuitos y los mecanismos originados y estimulados por los descubrimientos. El primero y fundamental es lo que se conoce la entrada de una economía monetaria. La economía del trueque propia de las sociedades tradicionales va a ir poco a poco desapareciendo, porque con la llegada del oro, pero fundamentalmente de la plata, se va a ir acuñando moneda, y por tanto las transacciones se van a hacer a partir de entonces con la moneda. Esto va a dinamizar el comercio de una manera espectacular, pero además el comercio no en este corto radio o regional, sino que estamos hablando de un comercio de ámbito internacional dentro de ese primer paradigma de lo que se llama la economía global o la primera globalización. Entonces, ¿esto qué significa? Hay dos aspectos que debéis de tener en cuenta. En primer lugar, que los productores
van a tener unos horizontes mucho mayores a partir de este momento. Es decir, esa economía de corto radio local sigue, pero ahora el cultivador del azafrán sabe que puede llegar su cultivo a América, a Europa, etcétera, etcétera, con una mayor facilidad. Y por otro lado, la monetarización, la acuñación de moneda y plata a principios del siglo XVI tuvo un impacto tremendo en los precios. Todos creo que tenemos memoria y sabemos lo que significó la llegada del euro aquí. Entonces, aquello que las tiendas de 100 pesetas pasaron a 1 euro. Pues en aquel momento igual. O sea, el incremento de los precios fue espectacular y es lo que se conoce como la revolución de los precios. Por lo tanto, estamos hablando de una economía ambigua en este momento, que tendrá sus consecuencias también en el ámbito agrario. Bueno, esta imagen simplemente es para que tengáis en cuenta que cuando hablamos del siglo XVIII, por ejemplo, y peor sería antes, no más del 40% de la extensión estaba cultivada. O sea que estamos hablando de territorios en los que predominaban fundamentalmente las tierras incultas e improductivas, y en su caso eran las dehesas, los montes o los prados, ¿no? Fijaros, hay zonas como lo que es La Mancha es Ciudad Real, sobre todo la provincia de Ciudad Real, prácticamente 1/4 de la superficie estaba cultivada, el resto no. Entonces estamos hablando de un tipo de agricultura extensiva donde el interés por el cultivo intensivo pasaba por estos cultivos cuando había posibilidad de regadío, hortofrutícolas, y en este caso cada vez más con esta dinamización comercial del azafrán. Pero de una manera lenta. ¿La Mancha también es de la provincia de Albacete actual? Vamos a ver, en La Mancha está la zona de Alcaraz, desde Elche de la Sierra hasta Villarrobledo, sí, pertenecía a la zona de La Mancha. La zona de Cuenca es la parte de... ¿Media Albacete? Sí, la parte de la Manchuela para allá, y luego para el antiguo reino de Murcia es desde la Jineta para abajo. Entonces, es así. Luego en 1833 se hizo un reajuste, pero bueno, en cualquier caso nos da una idea de los desequilibrios existentes. Pues, por ejemplo, Toledo y Guadalajara estaban, digamos, más explotados que Cuenca o el desierto manchego, desierto también demográficamente, O sea, vosotros imaginaros que incluso en el siglo XVIII estamos hablando de densidades que están 7 u 8 personas. En 1787 en La Mancha, que es la zona de Ciudad Real, estamos hablando de 7 personas por kilómetro cuadrado, 8 personas. O sea, es un desierto. O sea, cuando se habla de la España vaciada, esto no es nuevo, Vamos a ver, es que por falta de perspectiva, estamos hablando de un pasado que no fue fácil, ¿no? Entonces, el cultivo del azafrán, como he comentado, poco a poco está desarrollándose en la zona manchega, en la parte más oriental. Tenemos pocos datos de la extensión que ocupaba, pero a partir del catastro de la Ensenada algunos tenemos, y en esta comarca de La Mancha, del antiguo reino de Murcia, pues había alrededor de 400 hectáreas, muchísimo más que en una zona como Ellín, la comarca de Ellín, que solo había 56. Es decir, que ya nos dan pistas de dónde va a arraigar este cultivo. Por ejemplo, la zona de Casasibáñez también era muy interesante. El catastro del que os he hablado os da también pistas de cuál era la extensión de las parcelas. Pues a todos más o menos no se nos escapa que es un cultivo muy intensivo y por tanto las parcelas serían muy pequeñas, pero hay que decirlo, hay que medirlo. Entonces este catastro nos permite asegurar que más del 70% de las parcelas no llegaban a 1/4 de una hectárea. O sea, solo el 5% superaban una hectárea. Entonces, estamos hablando, pero en fin, hay algunos casos significativos. Por ejemplo, hay una que tenía más de 25 hectáreas. Imagino que sería muy extensivo ese cultivo. Esto lo hizo Fernando Armario en su tesis doctoral, pero estamos hablando de parcelas muy reducidas. Sistema de cultivos. El sistema de cultivo, donde predomina el interés por el azafrán, se basa en el barbecho. El barbecho bianual normalmente, es decir, se cultiva un año y el otro se deja descansar. Estamos hablando de este tipo de economías precarias, donde no hay abonos artificiales y, en definitiva, no hay posibilidad para tener un cultivo
anual. En su caso, en otros, dependiendo de la calidad de la tierra, podría ser trianual, de tal modo que podría haber en 3 años solo uno de descanso. Pero los ingleses, que siempre fueron más avanzados que nosotros en todo lo que tiene que ver con la agronomía, por ejemplo, tenían el sistema Norfolk, en el que en 12 años la tierra estaba siempre cultivada, alternando lo que eran los cultivos de cereales con las forrajeras como el trébol, el nabo, de tal modo que esto también, pero ya, fijaros, esto estamos hablando del siglo XVII o del siglo XVIII, en Inglaterra. Tenemos que esperar a finales del siglo XIX para que un periódico en aquel, dedicado a la agronomía, ya comentaba que el error de seguir manteniendo el barbecho de año y vez cuando el azafrán podía, igual que los nabos, el trébol, etcétera, etcétera, como he dicho antes, podía formar parte de esa rotación de cultivos y nos daban también una solución. Por ejemplo, imaginaros el primer año de cultivo, que es el año del azafrán, que es cuando la tierra se enbasura, se mete mucho estiércol. En ese primer año podría dar a continuación pie a un segundo donde se cultivara el trigo y se beneficiara de ese abono previamente, un tercero con leguminosas, que podían ser lentejas o podían ser legumbres, o sea, podían ser garbanzos o lo que se quisiera, y un cuarto año donde una planta industrial, con la dimensión que esto tiene económica, como el lino, de tal modo que, fijaros, la ventaja que podía tener para la economía agraria si variara la cultura de los cultivos, ¿no? Además, ahí comentaban que un 10% junto a la basura del azafrán, un 10% de cenizas, que también es abono, y en su caso, sosa a razón de 300 kilos por vez. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX, hace nada. Una duda, ¿el Sí. trébol? ¿Cuál es su utilización? Pues es forrajera. Claro, pero es que el problema es alimentar al ganado. Claro. ¿Sabes? La estabulación del ganado, que lo que hicieron en Inglaterra es que fueron haciendo cerramientos de tal modo que estabulaban al ganado y las tierras las cultivaban con cultivos intensivos y dedicados a la exportación. Entonces, eso es una gran diferencia con nosotros, que solo cultivamos de manera extensiva cereal. Entonces, y además las rotulaciones implicaban que el ganado cada vez se iba restringiendo más porque los pastos se iban eliminando. Entonces, si tú tienes trébol u otro tipo de alfalfa u otro tipo de cultivo, fíjate, es como una espiral. Por eso en Inglaterra la revolución industrial no es solo las fábricas, es que estamos hablando también de una revolución agraria y comercial. Es decir, la gente, por ejemplo, en Inglaterra, una comarca cultivaba patatas o maíz y la otra fabricaba, por ejemplo, tejidos. Pues los que cultivaban patatas vendían a los que fabricaban, entonces había un intercambio y esa espiral hizo que, evidentemente, pues que exportaran tejidos, que exportaran también cultivos y que se fueran desarrollando económicamente. Bien, imágenes. ¿Dónde estaba el azafrán realmente? Como digo, son pistas. A finales del siglo XVIII ya tenemos una información más detallada gracias a la administración y, por ejemplo, en el censo de frutos, que se llama así, de 1799, comprobamos como 2/3 partes del azafrán que se produce en La Mancha que se produce en España, está en Castilla-La Mancha. Y dentro de Castilla-La Mancha, ¿dónde exactamente? Está en Cuenca. ¿Qué es Cuenca? Cuenca no es la Cuenca que nosotros conocemos ahora. En Cuenca está toda la parte de la Manchuela albacetense, algunos pueblos de Guadalajara y algunos pueblos también de Toledo. Y también no olvidemos que en Cuenca está Utiel y Requena. Bien, ¿dónde más? Hay algo en Toledo, muy poco, en la Mancha también una proporción muy baja, y sí, una cuarta parte estaría en la zona del Quiloca que os he dicho, en la parte de Aragón. En esta comarca que he comentado, que está al sur de Aragón, algo limítrofe con la zona de Guadalajara. Pistas para saber dónde encontramos azafrán. A nivel nacional hay
Hay un documento del viaje por España que tituló Antonio Ponz, entre 1772 y 1792, 20 años elaborando esta obra, y nos dice, en algunos casos, por ejemplo, en el campo de Tarragona, nos indica que en tiempo se había cultivado el azafrán, que había en abundancia, pero que ahora apenas queda sino poquísimo de esta cosecha. Es decir, que en la zona de Tarragona, como en otros sitios, se experimentó, pero parece que no dio unos resultados y los agricultores se dedicarían a otro tipo de cultivos. En el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, este libro, bueno, se ve muy allá, pero es un libro sobre las estructuras agrarias y la sociedad rural del siglo XVI y XVII. En todo este libro solo hay 5 o 6 referencias al azafrán y la mayor parte de ellas son precisamente aquí, en Villarrobledo. Y son testamentos o inventarios de bienes donde aparece el azafrán en la transmisión de bienes. Pero quiere decirse que esta obra, que está más pensada en la parte de Ciudad Real, la Mancha Occidental, en esta época, siglo XVI y XVII, casi no había azafrán. ¿Dónde estaba el azafrán? Sin embargo, es llamativo que no estaba por la parte más manchega, pero en la zona norte de la actual región sí que hay constancia del azafrán. En el norte de Guadalajara, en Pastrana, por ejemplo, en la zona de Huete, también en el norte de Cuenca, encontramos a moriscos que cultivaban y que se dedicaban a la venta del azafrán, ¿no? Ahora comentaré otras presencias, pero es muy raro encontrar en el siglo XVI información más allá de los pocos casos que nos comenta las relaciones topográficas de Felipe II. Zurita, una zona en principio que no acompaña en la zona de Guadalajara al cultivo del azafrán. Sin embargo, las relaciones topográficas ya lo comentan, ¿no? En algunas ordenanzas también de Mota del Cuervo ya se dice, y por lo tanto hay vestigios de que había un cultivo, pero que sería más bien disperso y no constante, ¿no? En 1728 tenemos una primera imagen de un documento en el que es un documento que traslada información sobre cultivos a principios de la década de los años 20 del siglo XVIII. Y en esta imagen podemos comprobar cómo la presencia en el norte de Cuenca del azafrán es significativa, mientras que en la zona de la Manchuela también está, pero digamos que tiene menos peso, ¿no? ¿Dónde estaba a finales del siglo XVIII el azafrán? Como os he comentado antes. En la provincia de Cuenca, la antigua, se criaba bastante azafrán y además muy bueno. En ella se incluía, como no, a Tarazona de la Mancha, a La Roda, Quintanar del Rey, Madrigueras, Villargordo de los Júcar, Casas de Guijarro. Es decir, estamos hablando ahí de esta franja entre Cuenca y Albacete, lo que nosotros comentamos como la Manchuela. También en Utiel y en Requena, ya os diré por qué en Utiel y en Requena. Se valoraba en aquel momento en 50.000 libras. La cuestión es si son en verde o en tostado. Yo creo que en este caso son en tostado. 50.000 libras que daba como resultado más de 5 millones de reales, ¿no? Gracias al Catastro de la Ensenada, comparándolo con el diccionario de Madoz en 1850, es decir, la diferencia de un siglo, fijaros cómo podemos observar que es en la zona norte y en toda la zona de la Mancha Oriental y de la Manchuela, zona de Albacete, donde se cultiva el azafrán. Sin embargo, un siglo después se ha ido reduciendo, toda la parte norte de los pueblos no indican que se cultiva azafrán y se concentra en esta parte que sigue siendo, creo, la mayor productora, que es la de la Manchuela, Conquense y Albacetense. También en 1850 lo que observamos es que se expande un poco de manera horizontal hacia el resto de la región, pero de una manera anecdótica. Entonces, esta es una imagen muy llamativa, porque fijaros la concentración de poblaciones con azafrán y cómo se ha ido reduciendo su cultivo. Ahora veremos algunas de las razones, pero parece que no acompaña, digamos que
la evolución debería haber sido al contrario. Conforme vamos avanzando en el tiempo y se sabe el beneficio y la posibilidad de su comercialización, debería de haberse incrementado el azafrán, pero sin embargo no, se reduce. Y esta es una tendencia, por desgracia, que es una constante estructural del cultivo del azafrán. O sea, desde el siglo XVIII hasta la actualidad entramos en una tendencia siempre decreciente del cultivo del azafrán. No es nuevo lo que ocurre en la actualidad. Si comparamos, por ejemplo, en la antigua provincia de Cuenca el cultivo del viñedo y del azafrán, pues observamos cómo el azafrán estaba más extendido en aquel momento que el propio viñedo, incluso en zonas de la serranía de Cuenca, mientras en este documento de Torres Mena de 1728, si comparamos la presencia del olivo con 1750, pues efectivamente vemos cómo se va generalizando el cultivo del olivo, tiene una tendencia a arraigar a partir del siglo XVIII. Cambios y permanencia, que es lo que os comentaba antes. La producción del azafrán en 1792, que la arruga nos traslada, pues pone de manifiesto que es la provincia de Cuenca, evidentemente, la antigua provincia de Cuenca, la que más producción tiene, y esto, comparado con 1984, dando un salto en el tiempo, en este caso es Albacete, la actual provincia de Albacete, la que con diferencia más producción tiene. Cuenca y Albacete no es cuestión de compararlos en sí mismos. Lo único que quiero poneros con esta imagen es que el cultivo del azafrán es un cultivo desequilibrado desde el punto de vista espacial en la región de Castilla-La Mancha. Ahora mismo se ubica más en Albacete, hay algo en Ciudad Real, en Toledo, y fijaros la actual provincia de Cuenca, de lo que fue a lo que es un cambio radical. La evolución del producto, vamos aquí por ejemplo, entre 1922 y 1980 cayó, tanto en la extensión como en la producción, 3 veces. Pero es más, este trabajo que hizo Pedro, este trabajo desde principios del siglo XX hasta la actualidad es demoledora, esa imagen, esa tendencia a la caída tanto de la producción como de la extensión. Pero yo digo que esto viene de muy atrás y los pocos datos que disponemos, en este caso para la zona de la Manzana albacetense, en el caso de Marineras, Motilla y Mahora, podemos observar que en 1752 había 158 hectáreas dedicadas al azafrán y en 1982 solo 27, es decir, ha caído una sexta parte el cultivo del azafrán. Ojo, no tenemos muchos datos, pero las pistas son demoledoras. La presencia, por lo tanto, del cultivo del azafrán, como os he dicho antes, es una hipótesis, y en este caso Lucas Picazo, está también detrás de ver dónde empieza el cultivo del azafrán y su evolución. Las hipótesis son múltiples. Yo parto de la idea de que los agricultores siempre experimentaron, a veces, por ejemplo, con el cultivo de la patata, se piensa que fue Federico de Prusia el impulsor del cultivo de la patata en la zona de Prusia, la actual Alemania, y por tanto se piensa que siempre son las élites las que llevan la iniciativa en el desarrollo de nuevos cultivos. Yo parto de otro planteamiento. Yo considero que son los agricultores y su propia experiencia los que van demostrando si ese cultivo se aclimata, da resultados y es productivo. Por tanto, se mide también la inversión en trabajo, otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, la patata, en el caso de Cataluña, Rosa Concost, por ejemplo, demuestra que son los payeses, es decir, son los cultivadores de la tierra, no los propietarios de la tierra, los que fueron difundiendo y ampliando el cultivo de la patata. Porque si no hubiera sido así, en los contratos que se firmaban, la obligación de que hubiera puesto los propietarios a los cultivadores de patatas es que precisamente cultivaran patatas. Y no era el caso. Con lo cual era el uso de la tierra que el propio agricultor disponía y tomaba las decisiones que consideraba
oportunas. Entonces, el tema es, para contaros las causas, ¿por qué cae en la producción entre 1790 del siglo XVIII y mediados del siglo XIX? ¿Qué ocurre ahí para que haya una tendencia que después se irá agravando en el tiempo? No sé si a vosotros se os ocurre alguna hipótesis, porque esto es algo abierto, esto es importante, O sea, no solo de los especialistas, lo que tratamos de especializarnos, sino que, en fin, alguien puede sugerir alguna idea de la que se puede avanzar en el tiempo. Bueno, si yo os pregunto por qué ahora mismo el cultivo del azafrán no prospera, ¿qué se os ocurriría a vosotros? Una razón así directa. Mano de obra. Por tanto, cuestión del cambio climático, problemas con la climatología. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues en Albacete, por una cuestión en este caso, por lo contrario, una inundación de agua del canal María Cristina se llevó más de 2.000 fanegas de azafrán en aquel momento, ¿no? Pero en la zona de Motilla, ya se comentaba que a finales del siglo XVIII el cultivo de toda la comarca de Motilla del Palancar se había reducido y no tenía nada que ver con lo de unos años a esta parte. Entonces, en este sentido, la cuestión es climatológica, pero otras causas que se os ocurran. Hay un animalillo por ahí que no es muy amigo del azafrán. Bueno, conejos ahora hablaremos. Los topillos. Entonces, las plagas de topillos ya eran uno de los grandes problemas para los agricultores. Y otro asunto es lo que tiene que ver con el esparto, que se llama el esparto del azafrán, no solo en su caso por los conejos, fundamentalmente por los que no respetaban la propiedad, es decir, aquellos que metían los ganados para el alimento, ¿no? Entonces las ordenanzas municipales ya tasaban las multas para evitar todo esto, porque implicaba el desastre para la azafrán. Pero luego hay otros aspectos que son llamativos y en los que habría que incidir, que es con la consolidación del capitalismo, la tendencia al cultivo del azafrán y por tanto la comercialización del azafrán va en declive, mientras que en economías, digamos, ambiguas, es decir, a medio camino entre la sociedad tradicional y la sociedad industrial, es el momento en el que el azafrán tiene un mayor peso y una mayor trascendencia. ¿Qué os ocurre a vosotros ahí cuando empieza la industrialización y empieza a haber otras posibilidades de comercialización que no sea el azafrán para dar los mismos similares resultados? No solo hay un proceso de sustitución de cultivos, sino también de uso de especias, de decolorantes. Entonces, el pimentón, por ejemplo, a partir de mediados del siglo XIX, la zona de Murcia, sobre todo, empieza a crecer y se utiliza muchas veces como sustitutivo. Y, por otro lado, cuando hablamos de la consolidación del capitalismo, algo que es intrínseco a este modelo económico son las crisis y, por lo tanto, las oscilaciones y los cambios. De tal modo que los precios del azafrán no son constantes. Cuando hay una caída del precio del azafrán, eso repercute en la motivación y el interés de los agricultores. También, aparte, y luego veremos, la cantidad de intermediarios y de fórmulas que dejaban prácticamente al productor con un mínimo beneficio, mientras que otros sacaban importantes dividendos. Pero, en fin, estamos hablando de que hay pistas muy indirectas, pero a principios del siglo XIX ya observamos en zonas que son muy productoras como no hay esa intensidad o ilusión que a mediados del siglo XVIII. Entonces, fijaros. Paco, perdón, una cuestión que te di viendo este mapa. Sé que has dirigido alguna tesis en este sentido que te voy a decir ahora. Un mapa así, como el que tienes, y cómo se sustituye el azafrán y el crecimiento de la viña, ¿lo tenéis o lo habéis estudiado? Porque, vamos, una de las hipótesis que se manejan también es que ese pequeño agricultor se capitaliza y entonces cuando hay bajada de precios lo que hace es compra tierras y las pone también de viña. Entonces surge en algunos pueblos, por eso hay que hacer casi microhistoria porque cada pueblo es distinto, sobre todo en los pueblos
que predomina más la mediana propiedad o el campesino con algunas tierras, le es más rentable poner viña. Entonces, no sé, creo que había dirigido una tesis en ese sentido. No, pues la tesis que he comentado, estamos ahí, lo que pasa es que nosotros nos quedamos en 1850 y en realidad el boom de la viña en La Mancha es a finales del siglo XIX, con la filosera francesa. Sí. Entonces, Pero yo digo, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, no hay todavía un boom de la viña. El proceso será a lo largo de esos años, entonces, de 1850. Pero no hay en esa época ya una... Hay presencia, pero no es significativa como ocurre después con, evidentemente, que es cuando La Mancha se convierte en un oasis de cultivo de la viña. Pero, efectivamente, la necesidad de la monetarización del campesinado implica dedicarse a cultivos de esta naturaleza. Pero, claro, el pequeño campesino está condenado, como después veremos, porque eso tiene unas repercusiones sociales, dado que la tierra no era del campesino. Es que esa es otra cuestión. Ya habéis visto que estamos hablando de tierras donde el cultivo es extensivo y la distribución de la propiedad, como después os comentaré, es muy desigual, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este es un mapa muy folclórico, no se ve muy allá, pero lo importante es que cuando, por ejemplo, se habla, esto es un mapa por provincias en el que se pone qué es lo más significativo a principios de los años 20 y 30 en España, en el siglo XX, de cada provincia. Y en el caso de Albacete, ya se indica, es un mapa hecho por los ingleses, que es el azafrán. Es decir, que en estos años, de principios del siglo XX, independientemente de lo que queramos, que ha caído la producción, pero es llamativo desde fuera el cultivo del azafrán. Y el cultivo del azafrán, en realidad, es el cultivo de la manchuela. Yo os pongo una imagen para que no seáis de por aquí y no conozcáis esta comarca encabalgada entre lo que es Cuenca, Albacete y parte de lo que es la actual Valencia, porque ahí está, por ejemplo, está Requena y está la zona de toda esta zona que está encabalgada y se llama a veces la castellano-valenciana, le llaman, a veces había una caja rural en aquel momento. Y bueno, es una zona muy bien comunicada, es una densidad de población, hay más de 30 pueblos, por ejemplo, la zona albaceteña, más de 30 pueblos concentrados, hay una densidad de población amplia, está estratégicamente situada, como veis, entre lo que es Valencia, Cuenca, en dirección a Madrid. Y, como decía, las causas del declive, en general, era como el tema del esparto, que se introduzcan caballería, lanar, cabreo, los problemas, las limitadas zonas de cultivo, hay comarcas como la Manchuela donde sí había mucho, pero en otras había muy poco, la abundancia de brazos que se necesitaba, lo minucioso y costoso de las labores, la poca seguridad de las cosechas remuneradas, es decir, el mercado no siempre garantizaba remunerar los beneficios, los precios tan variables, oscilantes, que vamos a decir ahora, Pedro, esto ya es una constante, la gran competencia en la tintorería de cultivos de otras sustancias. Esto ya se decía en 1899 y en el que evidentemente ya sí que se podía incluir pues, estos otros cultivos, esta sustitución de cultivos como era, por ejemplo, la viña, igual que ocurre ahora mismo con el pistacho en relación a la viña. Es decir, que esto, nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo habéis visto, pero cuando hablamos del comercio del azafrán, el comercio del azafrán, hay poca información, ya os comenté al principio, porque es una economía de tipo informal. Es decir, el azafranero va a la casa del productor, hace la transacción, pero no queda documento escrito. Pero es un comercio muy activo, porque es un producto que pesa muy poco, no se necesita una gran infraestructura y tiene una proyección tanto nacional como internacional. A la exportación se dedicaba, por ejemplo, el azafrán, que se cultivaba sobre todo en Tarazona de la Mancha. Ya se decía, ya lo decía la Arruga, que iba a Madrid, pero sobre todo a Cádiz y desde allí a otras zonas, sobre todo de las Indias, ¿no? En la roda, en este caso se consumía más en España. Todo lo que se producía en pueblos como Villamarea, Madriguera, Minaya, Fuenterrabía, Villargordo, todo salía a la venta y se consumía muy poco en el pueblo como se dice. Y en casos como el Carnaval de Júcar,
Fijaros, a finales del siglo XVIII lo que suponía el azafrán. La cosecha de azafrán mantiene a este pueblo y a sus habitadores la mayor parte del año por la estimación que ha tomado. Es decir, es una información contundente de esa expansión en esa segunda mitad del siglo XVIII por estas poblaciones y su impacto. Aquí tenemos una imagen que procede de una de las empresas de Novelda, que hicimos una excursión, y aquí tenemos al que fundó la empresa, pero esta era la imagen del comprador de azafrán, ¿no? Iba armado porque llevaba un producto de mucha, no solo calidad, sino mucho valor, y no necesitaba llevar muchas caballerías por el volumen que iba a gestionar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, como decía antes, cuando alguien se mete en archivo y trata de hacer un seguimiento de las competencias del azafrán, fijaros que en 1107 escrituras analizadas, 1107, ninguna es de azafrán. Entonces, es muy difícil hacer un seguimiento de lo que son las transacciones, quién las hace, quién es el azafranero, esos circuitos, hay que buscar otras pistas indirectas, pero es muy complicado. Pero si solo fuera este estudio que se hizo en Albacete, la Roda de Villarrobledo, pero es que entre principios del siglo XVI y principios del siglo XIX, en una muestra de escrituras de Guadalajara, solo hay una escritura de obligación en la cantidad de escrituras que se vieron de protocolos notariales. La posibilidad de comercialización a partir del siglo XVIII se multiplicaron, no solo por la mejora de las redes diarias, sino también porque un problema era la fiscalidad. Desde el momento en que se modifica el mercado, las posibilidades comerciales fueron mucho mejor, ¿no? También las internacionales, como hemos comentado antes, que se dinamizan a lo largo del siglo XVIII, y aquí tenemos, eso sí, algunos ejemplos muy significativos para comprobar individuos que se dedicaban a la importación y la exportación. En este caso, Ignacio Juárez, de Albacete, casado con una descendiente de Amejibre, por desgracia no continuó y no tenemos más pistas. Esta es una empresa que quebró, no sabemos las razones, sus hijos no continuaron con el imperio que había montado Ignacio Juárez. Es uno de los comerciantes más importantes, y fijaros sus círculos de comercialización, que eran Alicante, Murcia, Valencia, para todo lo que está relacionado fundamentalmente con la seda, Bilbao, Vizcaya, con todo lo que tenía que ver con el acero y otro tipo de productos, y con otros países europeos. Pero sobre todo, se dedicaba a la exportación de azafrán hacia las Indias. El azafrán que compraba a los pequeños productores en la zona de Albacete, lo trasladaba hacia las Indias, y a su vez él traía canela, jengibre y otro tipo de especies, ¿no? Tenía una tienda extraordinaria, ¿no? El azafrán hacia América. Igual a finales del siglo XVIII hay prensa ya especializada, por ejemplo la Gaceta de México, ya informa de los navíos que desde España llegaban a Veracruz o a otros puertos en los que además se precisaba cuál era el comercio que transportaban. En este caso lo hacían con cajones, que ahora veremos, cajas y otro tipo, jarras y otro tipo. Por ejemplo, en este caso había 4 cajones de azafrán, y por lo que además había, por ejemplo, pues eran barriles de aguardiente, 300, 250 barriles de vino, cerveza, botellas de cerveza, pero también libros, papel, acero y otros productos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues igual la tradición popular recoge estas prácticas, y por ejemplo hay una coplilla aragonesa en la que se habla precisamente de cómo se llevan a las Indias el azafrán para el remedio de España, ¿no? Esto es una tesis doctoral que hizo un antropólogo, Celia Esteban Redondo, a finales del año 2000. Pero bueno, aquí tenéis de una manera más sistemática, desde 1740 a 1792, 1799, algunas informaciones que hemos ido recogiendo a través de esta Gaceta de finales del siglo XVIII,
y comprobamos cómo se utilizaban cajones, cajas, botijas, jarritas, fardos, botes, tarros, para el azafrán y para otros productos, ¿no? Entonces, en este caso, en 1789, se vendió azafrán en el puerto de Veracruz con 160 cajones y desde allí se exportó a La Habana, Campeche y demás puertos. Es decir, que el azafrán existía en los circuitos de comercialización hacia Indias, desde Veracruz se redistribuía a otras zonas del imperio. Los ingleses fueron los más interesados en la comercialización del azafrán. Aquí tenemos 221 buques que llegaron a Cádiz para desplazarse a las Américas y a las zonas también de Estados Unidos, y entre muchas de las partidas que llevaban también estaba la almendra y el azafrán. En España, ¿dónde se dirigía? Evidentemente a Madrid, pero también a zonas de Valencia y Novelda. Pensad que en el siglo XVIII el puerto principal de España, digamos en el Levante, era Alicante, no era Valencia. Pero desde Valencia se desplazaba hacia otros países europeos, como Francia. Está constatado, por ejemplo, en este caso, como se exportaba a Marsella, y lo curioso es como casi siempre pasa con lo nuestro. Llega a Marsella y de Marsella es un puerto de reexportación, o sea que la ganancia se la llevan los franceses. Entonces también llegaba a China y a Japón, y también a finales de 1899 se dice, en este caso David, como el azafrán llegaba a Novelda, parte del azafrán llegaba a Novelda, a Alicante, y me parece que había exportadores directos, esta empresa de la que hablaremos ahora, que ya comerciaban directamente con Japón y con China. Y estos son los interlocutores que tenía en la India, o sea que estos sí que eran emprendedores de verdad, sin tener ni idea de inglés prácticamente, y con los medios de comunicación que había, se plantaron, ya nos contaban los descendientes de esta empresa, y ahora quizás luego David lo comente, se plantaron directamente en Cancún, sobre todo, y a partir de ahí pues, desarrollaron un imperio comercial extraordinario, ¿no? En Bombay, Cancún, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el museo del que ahora os hablará David dentro de un rato, y aparte de esta imagen que os da una idea del museo, lo importante es que estos cajones que veis aquí serían los que utilizarían para transportarlos hacia la India o en el barco, porque el problema del azafrán, ya todos sois conscientes, es que rechaza de todo punto la humedad. Entonces, ¿cómo salvaguardar el azafrán tostado para que no tuvieran nada de humedad, ¿no? Entonces, la necesidad de asociación de azafraneros ya se ponía de manifiesto en 1899, precisamente para que se aprovecharan de la exportación y del comercio directamente y no a través de intermediarios, sobre todo en el ámbito europeo, ¿no? Los ingleses, como he dicho, son los que más se interesaron, porque eran, en este sentido, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, eran los dueños del mar. Es así. Y entonces sus beneficios y su imperio le permitían obtener unas grandes ganancias. Entonces, Londres era el principal mercado del azafrán a principios del siglo XIX, y aquí ya hablamos de, bueno, pues de los abusos, del fraude y de otro tipo de artimañas que están ligadas a este cultivo. Entonces, este Ignacio Suárez, del que hemos hablado antes, pues este señor fue acusado dentro de los concejos, siempre estaban sus tensiones, por otros colegas de la oligarquía albacetense, precisamente por haber abusado de los pequeños agricultores a la hora de comprar el azafrán, ¿no? De las caserías y aldeas albacetenses que lo habían comprado a bajo precio gracias a sus argucias y la ayuda de sus valedores. Es decir, que era un tipo que presionaba al máximo a los agricultores para obtener todavía más margen de beneficio. El fraude. Bueno, aquí hay quizás algo más de información, porque todo lo que es seguridad, policía, todo esto, la administración siempre lo persiguió, lo mimó. Entonces, en este caso, en el Archivo del Reino de Valencia, por ejemplo, pues hay información de este
trapicheo del azafrán sin pasar por la fiscalidad municipal para tener su venta legalizada. Entonces, en este caso, no solo entraban por las distintas puertas de la ciudad de Valencia de una manera subrepticia, sino que además el azafrán que llevaban era un azafrán al que le habían echado una mixtura de harina con polvo de Brasil para que tomase más color, digo, con el polvo de Brasil, y por lo tanto tuviera más peso, ¿no? Pero otro tipo de fraudes, por ejemplo, el polvo de la paja, también se utilizaba la manteca, todo eso era una manera de que el azafrán tuviera un mayor peso. Entonces, ¿La manteca no lo dejaba? claro, sí, la cuestión es que luego lo dejabas que se secara, en fin. Entonces, el tema es que con el tiempo todo esto, en fin, el que trata de engañar, pues claro, el que compra, y sobre todo el que está bien pagado, ya busca sus maneras para que no lo engañen. Entonces, en 1899 ya se sabía que había plantas tintorias similares que se utilizaban para esto, por ejemplo, el esparto teñido, el aceite, por ejemplo, fibras de carne de buey ahumadas, en fin, se camuflaban como se podían, y otras de tipo inorgánico. Entonces, en este caso, materias terrosas, polvo que aumentaba el peso, o otras para que dieran aroma y color, como el azafrán antiguo. El otro día Pedro contaba que una señora tenía, pero además emparedado el azafrán en una pared, no sé cuántos años llevaría el azafrán allí, pensando que tenía un tesoro, y el problema del azafrán es que pierde prestancia, color y sabor. Entonces, en este caso, lo que hacían era mezclar el azafrán antiguo con el nuevo para tratar de sacar más beneficios. Pero claro, esto se puede reconocer, decían, porque, por ejemplo, lo que tú decías de la manteca o el aceite, le pones el azafrán en papel y inmediatamente el papel moja, entonces se sabe si... Entonces, otras fórmulas, las materias que, por ejemplo, en principio no se detectan, se hace una prueba con agua y se ve si se decolora o no. Con el azafrán antiguo igual, con la propia saliva se ve el color que adquiere o el sabor, ¿no? Pero en fin, el fraude, las adulteraciones existían, la conflictividad es algo que va ligada también a un cultivo que proporciona pingües beneficios, y donde hay beneficio, evidentemente, está el conflicto, y entre otros, entre instituciones. Por ejemplo, el arzobispo de Toledo y el infante don Gabriel, que eran los que tenían toda la zona de la mesa de Ocaña, que era una pugna entre el diezmo que quería el obispo y el diezmo que quería el señor de la mesa de Ocaña, la mesa arzobispo, ¿no? Y entonces, en este caso, en 1788, pues estos pueblos, Villacañas, Consuegra y demás, del priorato de San Juan, estaban ahí en litigio para ver quién se llevaba el diezmo del azafrán, que para entonces ya era bastante seguro que crecido, ¿no? Las ventajas del azafrán, y ya con esto termino, bueno, pues sirve de mucho ayuda para los pobres, ya la Luga lo decía, que se puede emplear los viejos, las mujeres, los niños, no se necesita una inversión inicial importante. Se hablaba del azafrán como la caja de ahorros de los campesinos. La valoración, cuando utilizamos catastros, está muy por encima de cualquier otro producto. El problema del azafrán es dónde se cultiva. Esta es una imagen donde la desigual distribución de la tierra, en el caso de Albacete, para que os deis una idea, solo 13 hogares a finales del siglo XVIII tenían el 83% de la tierra cultivada en Albacete. 13 hogares. Entonces, este es el modelo de explotación agropecuaria en La Mancha, esas grandes casas de campo, donde trabajaban un montón de criados. Por ejemplo, ahora que estamos en Villarrobledo, pues un señor, Juan Romero, tenía, por ejemplo, 36 criados a su servicio, y así 31, 27, 22. Es decir, estamos hablando de mozos sirvientes que tenían el azafrán, al igual que los jornaleros, la posibilidad de establecerse en sus propias casas y casarse como el joven jornalero de Alberca de Zántara, en un pueblo de Cuenca, donde en 1761 nos habla que él tenía 28 años, su mujer me parece que tenía 23, con una hija, y lo único que tenía era una borrica y un azafranal que tenía arrendado por 6 reales, donde cultivaba 16 fanegas de azafrán. Y vivo en una casa también arrendada.
Este es el perfil. Esta es la gente que vivía en La Mancha. Entonces, el azafrán por lo menos le permitía pagar un arrendamiento, que la casa sería un cuartito prácticamente, disponer de un animal que probablemente sus padres le dejarían para que se instalara en ese momento, que le permitiera cultivar la parcela y además traer leña y otro tipo de productos. Un trabajo familiar e intergeneracional, y en este caso la cesión de tierras de padres a hijos era una fórmula, y lo tenemos documentado. No es raro, pero ahí está, ¿no? 34 fanegas de azafranal en tierra de Juan Ruiz Pérez, mi padre, a quien no le pago cosa alguna, claro, se la cede, y es de 5 verduras. ¿Qué es lo que hacen los padres? Los padres calculan, antes de que se casen los hijos, cultivan una parcela y justo cuando se casan, ese año, la cosecha de ese año, ya la recoge la pareja recién formada, ¿no? El azafrán está presente en La Mancha. Fijaos, en un inventario de bienes aparece hasta una mesa grande para sacar rosa de azafrán. Podrían haber dicho que es una mesa grande, no, es la mesa rosera. Y eso tiene su utilidad en nuestra cultura. Lo que os decía antes, los nuevos vecinos, los jóvenes que se casaron en la Alberca de Záncara en 1761, pues los que se casaron, la mayor parte de ellos tenían entre sus bienes azafrán, mágeo, viñedo, olivos, cereales. El azafrán entre esos mozos sirvientes era la clave para complementar sus ingresos, ¿no? Y de la misma manera, los cavadores de azafrán, jornaleros sí, pero hay que ser un especialista. Cuando se pone cavador de azafrán, es que no vale cualquiera para hacer ese tipo de trabajo, Y en la economía popular, en la economía rural, la economía por deudas. Por deuda significa que había roseros que pedían prestado dinero a cambio del trabajo que realizarían en noviembre cuando se montaba la rosa. Es decir, que el propietario garantizaba que tenía mano de obra, pero estaba hipotecado el trabajador y esto ya era una cadena que no paraba. Este tipo de prácticas también ocurrían en América, con los indígenas, que se les obligaba evidentemente a ir vestidos, a bautizar a sus hijos, todo eso era dinero. Tenían que poner al amo dinero y por lo tanto era una manera, una semiesclavitud encubierta. Por eso, cuando hablamos por el empeño de 3 personas que han de sacar rosa, 120 euros que especificaba, ¿no? Por 3 roseros, tal, por 2 roseros. Quiero decir que el azafrán tenía sus ventajas. Como habéis visto, era un complemento fundamental para las economías domésticas, sobre todo para los que poco pueden, para sirvientes, jornaleros, mujeres viudas, solteras, para todas ellas. Pero tenía también desventajas. En primer lugar, porque estamos hablando de un cultivo familiar, pero a veces la familia no estaba a disposición. O en su caso, si pides, debes. Con lo cual entras en unas relaciones de dependencia constantes. Esto por los lazos de ayuda y solidaridad. Con lo cual, la renta del afecto existe. No nos engañemos. Todo no es altruismo. Pero está por el otro lado, que eso es lo más complicado, que son las relaciones de tipo clientelar, de tal modo que todo este tipo de trabajadores, jornaleros, sirvientes, etcétera, etcétera, dependían de muy pocos amos, amos que les cedían algunas pequeñas parcelas para su cultivo, y que compensaban con trabajo y con la garantía del trabajo, no solo de estas personas, sino también de sus hijos. Con lo cual, las poblaciones de La Mancha, las poblaciones en general donde se cultivaba el azafrán, eran poblaciones donde había un tejido de relaciones de dependencia que fijaba la población al campo, pero también tenía un costo. Quizás si elimináramos esta segunda parte, el hecho de que el azafrán fijara población podría ser una solución para esta problemática de la España vaciada de la que hablamos y que sobre todo en partes de la provincia de Cuenca, también en Albacete, pero en la provincia de Cuenca podría ser una solución. El azafrán nos puede dar mucha información del pasado, como decía, para afrontar los retos del presente y del futuro. Y termino como empecé. El futuro es pasado y el azafrán lo demuestra. Gracias.